Buenos días, entonces, ¿cómo están? Un gusto que nos volvamos a encontrar en este encuentro virtual de historia electivo. Como ustedes recordarán, hemos estado conversando nuestro tema central, es la migración. Y bueno, he estado pensando últimamente respecto a cómo vamos a ir evaluando esto. Obviamente es interesante y muy importante el ir teniendo conocimiento de varios eh, conocimiento de toda la información relacionada al tema, ¿ya? Pero obviamente también hay un punto donde va a haber que evaluar, no me refiero necesariamente con nota, pero sí evaluar de alguna forma el contenido o todo lo que estamos conversando. Así que, bueno, he estado pensando en distintas alternativas, lo voy a seguir afinando. Podría ser una especie de presentación que realicen ustedes para relacionar al tema, una especie de investigación sobre algo en particular, sobre alguno de los temas que hayamos conversado. Creo que son varias las opciones, pero em, si alguno o alguna de ustedes, porque aquí hay pura chiquilla, si alguno de ustedes tiene una idea, por ejemplo, de cómo le gustaría que se evalúe todo esto que estamos conversando, después también lo puede sugerir, sobre todo al final de la clase, no hay problema, ¿ya? Pero por mientras yo les digo que voy pensando en esa idea, que ustedes hagan una presentación, que se graben, o podría ser, no sé, un ensayo sobre la temática. em, Son algunas de las ideas que van apareciendo, ¿ya? Pero repito, eso sería sin notas, sería con algún porcentaje, pero sería sin notas, por lo menos por ahora. Una vez dicho eso, entonces, retomemos y volvamos a conversar sobre el tema central o el tema principal, que es la migración. Hemos estado viendo distintas aristas de este tema. Hoy día nos vamos a enfocar en algo distinto, o sea, vamos a seguir con migración o temáticas relacionadas a migración, pero es un foco distinto. ¿Por qué? Porque hasta el momento hemos conversado, por ejemplo, de la situación de los migrantes, sobre todo en nuestro país. Recuerdan ustedes que en el último encuentro vimos la situación de unos venezolanos en nuestro país, y hemos conversado de la situación en general de la migración, ¿ya? Pero hoy día vamos a un tema que más que migración tiene relación, pero se conoce como la temática de los refugiados. Yo creo que alguna vez habrán escuchado hablar de eso, de los refugiados. eh, y hoy día vamos a comenzar leyendo una noticia sobre esto. Después de la noticia vamos a ver un reportaje sobre lo mismo y vamos a ir conversando en torno a todo lo que ese reportaje puede generar o provocar. Entonces voy a comenzar compartiendo la pantalla con la noticia que vamos a iniciar. Ya, acá está la noticia. Para que no sea tan monótono, le voy a ir pidiendo a alguna de ustedes que me vaya ayudando con la lectura. Hay harto anuncio entre medio de la noticia, así que traten de obviar eso. Em, Bien, Carla, por favor, ayúdame con comenzar la lectura de esta noticia, por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya. La ONU alerta de que la pandemia agudiza las carencias alimentarias de los refugiados en la África. No, en África. Dame un segundo que mi internet está yendo al parecer un poquito lento, porque de hecho se había pegado la página. Deme un instante mientras se recupera esto. A ver, discúlpeme, voy a ver si puedo conectarme a otro internet o si es el problema de la página. Al parecer diría que es problema principalmente de la página.
Ya, dejé de compartir pantalla. Voy voy a abrirlo en otro navegador. A ver, parece que era un problema solamente de la página, porque ahora me acaba de cargar sin problemas. Ya, vamos a intentarlo nuevamente. Que ahí cargó en otra parte y debería verse mejor. Ya, ahí está compartiendo y ahí está avanzando, recién no avanzaba nada. Ya, ahora sí. Va un poquito lag, pero va avanzando. Carla, nuevamente, por favor, ahora ya leíste el titular. Lee, por favor, ahora este primer párrafo. Ya, mister. Los refugiados en África tienen más riesgo de sufrir desnutrición aguda, emanación y anemia como consecuencia de una cascada de desafíos a los que ahora se suma la pandemia global de coronavirus, que ha disparado los precios de los alimentos, obstaculizando las cadenas de suministros y complicando la obtención de ingresos según la ONU. Ya, gracias, Carla. Continúa con la lectura, por favor, Constanza. Constanza Ojeda, ¿puedes activar tu micrófono? No, parece que no. Araceli. Sí, ahí desde dónde era y me perdí. Donde dice el alto comisionado. El alto comisión, ¿empiezo? Sí. Ahí está. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, han unido sus voces para advertir de que si no se toman medidas ya, la situación empeorará en los próximos meses. En los campos de refugiados de Etiopía, un 62% de los niños ya presentan niveles críticos de anemia. El PMA ya tuvo que reducir en abril en un 30% las raciones ofrecidas en el campo de Bidi, situado en Uganda y considerado uno de los mayores del mundo, por la falta de fondos, mientras que en Camerún el recorte llegó al 50% en mayo y junio para el caso de los refugiados centroafricanos, y se prevé que en julio también se reduzcan las raciones para los nigerianos. Muchas gracias, Araceli. Valentina, por favor, continúa. Ya, para la gran parte de los refugiados la ayuda humanitaria es la única vía de cubrir las necesidades más básicas en un contexto donde pocos se pueden permitir seguir el ritmo perdón, al que han subido los precios en estos últimos meses. En República Democrática del Congo los productos básicos han subido un 15%, mientras que en los mercados más cercanos a campos refugiados de Ruanda los alimentos se han encarecido en el último año un 27%, un 40% si se compara con abril del 2018. ¿Sigo? Sí, por favor.
La alternativa en el caso de falta de alimentos pasa en muchos casos por saltarse comidas o reducir porciones, tácticas a la que ya han reconocido que han recurrido más del 80% de los refugiados de Sudán del Sur. La ONU también ha detectado casos de mendicidad, explotación sexual o matrimonios tempranos a cambio de la obtención de comida. Ya, muchas gracias. Vale. Y lo último, em, Leticia, por favor. Leticia, si puedes activar tu micrófono. No, parece que no. Sí, Ahí está. leo todo eso que está ahí. Sí, Lo que queda. desde el jefe de ACNUR. Esos 3 párrafos. Son cortitos. El jefe de ACNUR, Filippo Grandi, ha recordado que los refugiados dependen de la ayuda internacional para cubrir sus necesidades alimentarias, por lo que es esencial en contextos como el actual. Preocupa especialmente la situación de los niños, que representan más de la mitad de los refugiados y pueden desarrollar dificultades de por vida si se quedan sin comida en las primeras fases de su desarrollo. El director del PMA, David Beasley, Espérame. Ahí está. ha coincidido en que en los mejores tiempos los refugiados ya viven en condiciones complicadas, luchando para cubrir sus necesidades médicas. Ahora, ha añadido, en un momento en que la situación se deteriora para todo el mundo. El desastre se agudiza en el caso de una población que no tienen absolutamente nada para amortiguar la caída derivada de la pandemia. Las dos agencias han apelado a la solidaridad de gobiernos y donantes internacionales para cubrir las carencias. El plan de respuesta humanitario lanzado por la ONU para hacer frente a los efectos colaterales de la COVID-19, estimado en $745 millones, 227 millones van destinados a operaciones en África. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Ya, volvemos. Bueno, hoy un poquito accidentado la lectura de la noticia porque costó un poquito para poder leerla, pero ya una vez pudiendo escucharla o pudiendo ir leyéndola, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál es el foco de la noticia? Si me lo pueden comentar o escribir en el chat. ¿Qué es lo que está tratando esta noticia que acaban de leer? Las consecuencias de la pandemia. Ya, por ejemplo, una vez las consecuencias de la pandemia, ahora, ¿qué más agrega a esas consecuencias? ¿O en qué se enfoca? ¿O en quiénes se enfoca este punto? La desnutrición y la falta de alimentos de los niños en África, ¿puede ser? Sí, sí, Carla, muy bien. O sea, mencionan temas como la desnutrición o el tema de falta de alimentos, por ejemplo, particularmente en África. Y agregando a lo que mencionan sus compañeras, que está muy bien, obviamente la noticia y estas consecuencias tiene el foco en los refugiados, ¿ya? Y eso es lo que vamos a conversar y vamos a ver ahora. ¿Qué es esto de los refugiados? Si es que no lo han escuchado, vamos a ir conociendo un poquito esta realidad, que es una realidad latente en el mundo. Y que es importante que ustedes conozcan y manejen. Sin embargo, no quiero pasar por alto ciertas cosas importantes. Por ejemplo, cuando íbamos leyendo la noticia, había una parte donde se hablaba, por ejemplo, de que algunos, o en algunos lugares, obviamente, se tenía que hacer como una especie de modalidad de tener que saltarse comidas. No sé si escucharon o se dieron cuenta de esa parte. Creo que hace poquito vi una película que no había visto, pero la vi y se relaciona al tema y refleja en parte lo que aquí describe. No necesariamente igual, porque aquí, insisto, estamos hablando de los refugiados, pero se refleja en otras realidades. No sé si han visto El niño que domó el viento en Netflix. Bueno, si han visto esa película, allí se refleja en parte
en una parte, por ejemplo, respecto al tema de la alimentación, la problemática que existe en este continente. No en todos los países, pero sí en parte importante de ellos. Y si no han visto la película, la recomiendo. Es bastante interesante de ver porque aborda distintas cosas. Una vez dicho eso, entonces, vamos a lo siguiente. Les había comentado que vamos a ver un reportaje, son 12 minutos aproximadamente. Y después vamos a trabajar en base a diferentes preguntas. Así que vayan tomando apuntes de cosas que consideren importantes. Acá ya está, voy a proyectarlo ahora. Ya, ahí está. Entonces voy a silenciarme, voy a sacar mi video y escuchemos y observemos con mucha atención. And we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. 4 años de guerra y fuego cruzado entre distintos grupos armados han causado ya casi 300.000 muertos en Siria. 4 millones de personas han abandonado el país. Cientos de miles siguen huyendo para salvar la vida. Aunque se veía venir, esta catástrofe humanitaria se ha hecho visible y evidente este verano, con las imágenes de miles de personas cruzando la frontera para alcanzar suelo europeo. Estamos asistiendo a una de las crisis humanitarias más graves de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Y esta crisis humanitaria de refugiados nos está empezando a afectar ahora a Europa. Son 60 millones de personas refugiadas, no estamos hablando de inmigración, estamos hablando de personas refugiadas, personas con las que tanto España como Europa tienen la obligación de atender y de proteger en base a los compromisos y los acuerdos internacionales que ha firmado. Ibrahim, un odontólogo sirio, padre de 3 niños pequeños, salió hace 3 años de su país. Este mes ha llegado a Andalucía a través de Melilla. Eligió la ruta de huida más larga. En Egipto tuvo que permanecer 1 año y medio. En su travesía por Túnez, Argelia y Marruecos, ha sido víctima de las mafias. La primera vez las mafias me engañaron. Les pagué y no me ayudaron. Una segunda vez que necesité ayuda, ya no me acerqué a ellas. Tras mucho esfuerzo conseguí que mis hijos pasaran la frontera. Hice lo imposible para que pasaran. En lo que va de año, más de 350.000 personas han cruzado el Mediterráneo jugándose la vida, camino de Europa. La mayoría sirios, pero también iraquíes y eritreos. Esta cifra supone un aumento del 60% respecto a las registradas en todo 2014. El grueso de las entradas se ha producido por Grecia, el primero de los países europeos de tránsito que se ha visto seriamente desbordado. Después, miles de personas han proseguido su camino por la ruta de los Balcanes, en su tránsito hacia Alemania, Austria, Suecia y otros países del norte. Esta llegada, dejémoslo así, que está llegando a la Unión Europea, lo que está poniendo a prueba y lo que está poniendo en cuestión es el sistema de acogida y el sistema de asilo de la Unión Europea, que a todas luces está colapsando con una llegada que a nuestro juicio en un espacio donde viven más de 500 millones de personas y donde están parte de los países más desarrollados del mundo, pues no debería verse colapsado con el número de personas que está llegando. Se ven obligados a salir de su país. No son personas que salen voluntariamente porque buscan una vida mejor.
Son personas que se ven forzadas a huir de sus hogares porque su vida y su integridad física peligra. Sin embargo, están muriendo porque los estamos dejando morir en ese trayecto migratorio tan largo, tan peligroso, que se ven forzados a emprender porque no existen vías seguras, porque nosotros no les habilitamos, no les permitimos establecer vías seguras para llegar a Europa a pedir asilo. Las cifras de ahogados en el Mediterráneo son difíciles de cuantificar. La Organización Internacional para las Migraciones estima que alrededor de 3.000 personas han perdido la vida este año al intentar alcanzar Europa. Niños y mujeres, un tercio de los refugiados, constituyen la parte más vulnerable de este éxodo. Y ha sido la imagen de un niño, de un solo niño, ahogado en una playa turca, la que ha removido conciencias y conmovido al mundo. El pequeño Aylan, de solo 3 años, ha hecho visible el drama. La imagen de un niño en una playa muerto nos choca más que las ciudades destrozadas en Libia, en Siria. Bueno, en esas ciudades de Siria están muriendo decenas de miles de personas, pero parece que la imagen de un niño en una playa nos choca, ¿no? El tema es que esa imagen vaya más de la reacción de una semana, de la reacción epidémica, ¿no? Y tomar conciencia de que es un problema que afecta a millones de personas, gente como nosotros, que busca una vida mejor, busca una vida digna, busca vivir, ¿no? Y eso es lo que nos debe hacer reaccionar a las personas y a los gobiernos. Los que sobreviven a la travesía marítima se enfrentan al recorrido de cientos de kilómetros en su ruta hacia los países del norte. En este trayecto muchos encuentran también la muerte, como los 70 refugiados asfixiados en un camión abandonado en una autopista de Austria. En este camino son muchas las barreras a sortear. Las imágenes de la policía checa poniendo números a refugiados y a niños, más de 250 personas refugiadas, han sido marcadas con números en las manos. Es fácil recordar imágenes de otras épocas. Las ONGs que ayudan a los refugiados solicitan a la Unión Europea que establezca un sistema común de asilo, que evite la diversidad de criterios y que priorice los derechos humanos. Una política humanitaria, real humanitaria, no una política de control fronterizo, una política de que no lleguen, una política de poner más muros. Abogamos porque una persona que necesite protección internacional no necesite un trayecto migratorio tan peligroso, un trayecto migratorio en el que peligre su vida, sino que realmente haya unas vías legales y seguras que permitan a la persona que necesite protección internacional poder acceder al procedimiento de asilo. También demandan el establecimiento de un visado humanitario a través de la representación diplomática de su país o de los países colindantes, que son los que acogen a la mayoría de las personas que huyen de la guerra. Si nos referimos a Líbano, si nos referimos a Irak, si nos referimos a Jordania, que están soportando desde hace 4 años de cientos de miles, incluso en algunos de estos países, millones de personas desplazadas desde Siria. El 90% aproximadamente de los refugiados se han quedado siempre en los países limítrofes, países que, no teniendo los recursos que tienen los Estados europeos, han asumido la responsabilidad y el compromiso con los refugiados. Mientras Europa reacciona y mueve ficha, la tensión se ha apoderado de los países de tránsito, que se han visto desbordados con cientos de personas acampadas en sus estaciones, convertidas en campamentos improvisados. En algunos países han aflorado actitudes que rayan la xenofobia. Hungría, que levanta un muro de 175 kilómetros de longitud, ha amenazado con la cárcel a aquellos que crucen su frontera sin permiso. También en Alemania se han producido ataques contra los refugiados. No caben determinadas actitudes en Europa por parte de ciudadanos de a pie y por parte de gobierno. Yo creo que eso es lo más fuerte, ¿no? Y Europa debe ser en eso firme. Ningún gobierno de Europa puede tener actitudes xenófobas y de tolerancia con la xenofobia de sus ciudadanos. También hay que promocionar desde la sociedad civil, lo estamos haciendo, pero también desde los gobiernos, la actitud de hospitalidad, de acogida. Ante la situación desencadenada este verano, Europa cree ahora insuficiente la cuota de refugiados que cada país debe recibir. De 40.000 personas a repartir entre los países miembros se ha pasado a 120.000.
Con estas cifras, España tiene que acoger a 15.000 refugiados, frente a los 2.500 que el pasado junio decía no poder asumir. La canciller alemana ha llegado a amenazar este verano con que la libre circulación de personas por los países de la Unión podría verse afectada. El espacio Schengen ha sido uno de los mayores logros que se ha conseguido en el sueño europeo. Conseguir una Europa unida, el primer pilar básico de ese sueño fue el espacio Schengen. Amenazar con destruir ese logro supone una vez más no comprometerse ni con Europa ni con los valores fundacionales de la Unión Europea. Por tanto, ¿cómo se van a comprometer con los refugiados? Para poner freno a esta situación hay que ir a la causa que la provoca. Ha sido otro niño sirio quien ha dado respuesta a esta cuestión. So what's your message then? My message, please help the Syrian. The Syrians need help now. You just stop the war, and we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. Hay que arbitrar internacionalmente y Europa tiene que tener un papel importante, ir a la raíz de estos conflictos y tener una intervención que estos conflictos se vayan aliviando o vayan terminando, ¿no? Conflictos en los que muchas veces hemos intervenido nosotros en su gestación. Hay estados que están financiando al gobierno y hay estados que están financiando a los terroristas que están en Siria. Grandes estados están financiando a unos y a otros. El principal es Arabia Saudí. Como sabemos, en Arabia Saudí hay un 90% de radicales y está apoyando a los radicales en Siria. Mientras se materializan las medidas políticas, es la población civil la que pone su grano de arena. A la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de crear una red de ciudades de acogida de refugiados se han sumado otros consistorios, entre ellos varios andaluces. La iniciativa de crear una red de ciudades de refugio o ciudades de acogida, la primera virtualidad que tiene es de presión, de denuncia, es decir, a los gobiernos europeos, a nuestro gobierno español, si usted no puede, nosotros podemos, si ustedes no quieren, nosotros queremos, ¿no? Y ese movimiento recoge miles de ciudadanos, gente de a pie, con un movimiento que nace en Europa, en Alemania, en Francia, en Islandia. Es decir, si el gobierno no quiere acoger a gente y dice no tiene capacidad, yo ofrezco mi casa. Europa tiene muchas caras, una de ellas solidaria, la que abre puertas a la esperanza de miles de refugiados que transitan entre alambradas hacia un mundo mejor. Su meta es vivir en paz, lejos de la guerra y la violencia que los expulsó de sus países, a la espera del día en que puedan retornar a su tierra porque sus vidas ya no corran peligro. Escuchábamos y veíamos entonces un reportaje que evidencia y refleja esta realidad que comentábamos sobre los refugiados, que es una situación que se da y que se está dando en este instante en el mundo. Y que no sé si ustedes lo conocían, yo creo que varios sí, pero es importante ir entendiendo y viendo sobre todo las consecuencias que esta situación trae, evidentemente sobre todo para este mismo grupo de personas conocidos como refugiados. ¿Ya? Ya vamos a reflexionar en torno a esto, voy a ir escuchando lo que ustedes, qué les llamó más la atención o qué quisieran comentar, pero vamos a trabajar en base a algunas preguntas, ya específicamente en base a 4 preguntas, que vamos a trabajar yo creo de forma grupal. Entonces, yo lo voy a ir anotando aquí en el chat. La voy a ir enviando, pero igual ustedes pueden ir anotándolas si quieren. Primero, ¿qué situación se expone en el reportaje? Está más que claro, pero es importante que expliquen con sus palabras lo que se expone. Esa es la número 1. La número 2 es qué riesgos se corre al marcharse desde sus naciones.
cuáles son los peligros que enfrentan los refugiados, a eso me refiero, cuando deciden cambiarse o irse de país, de su país. La número 3 es por qué se eligen los países de destino cómo han reaccionado estos países y menciona los diferentes lugares. Y la número 4 y última es más bien personal, qué imágenes te generan mayor impacto y por qué. Ya, entonces ahí están las 4 preguntas que acabo de enviar en el chat. Pueden anotarlas, pueden sacarle un pantallazo para que cada uno la tenga. Y, a ver, denme un instante. Creo que podríamos agregar una siguiente pregunta, y última. ¿Qué derechos humanos no son respetados en lo visto anteriormente? Esas 5 preguntas. Entonces, sobre todo para responder esta última pregunta, recuerden que nosotros en Educación Ciudadana hemos hablado sobre esta temática de los derechos humanos. De igual forma voy a colocar en pantalla esta lista con los derechos humanos. Allí pueden sacarle un pantallazo si es que lo desean, sacarle una foto, para que si es que no los recuerdan todos, no los recuerdan bien, los tengan allí. Ya. Mister, ¿va a empezar otra reunión? Sí, de hecho ahora que ya hice las preguntas, voy a cortar esta reunión y vamos a iniciarla, se inicia con el mismo, debería iniciarse con el mismo link. Sí. Entonces, volvemos a iniciar la reunión y vamos a ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer 2 grupos, uno de 4 y uno de 3, ¿ya? Para reflexionar o para que todas puedan ir conversando sobre estas preguntas, para abordar en los últimos minutos de la clase. Entonces, vamos a finalizar la reunión y como les digo,